tenemos a continuación, y como cierre, la conferencia de la doctora González Ruiz María Alicia, ¿sí? Como ustedes la conocerán, ella es fundadora, ella es presidenta del Consejo Profesional de Ciencias de la Educación. La conferencia de ella se denomina La desarticulación del rito educativo en la sociedad del cansancio. Una breve reseña con respecto a su currículum. Especialista en metodología de la investigación científica, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Magíster en metodología de la investigación científica. Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. Profesora nacional de inglés. Estudios cursados actualmente. Doctora honoris causa internacional, ¿sí? Resolución 2747/2018, Honorable Academia Mundial de la Educación Hammam, Perú, 25 de agosto del año 2018. Doctorada en Filosofía de la Educación, resolución número 850 en el año 2019. Honorable Academia Mundial de Educación, Hammam, Guayaquil, Ecuador, 23 de agosto del año 2019. En el año 2020 adquiere el doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Miembro de honor de la Academia Mundial de Educación, miembro honorífico del Club UNESCO. ¿Sí? Funciones actuales de la doctora María Alicia González, presidente del Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de La Rioja, Argentina, directora internacional de Argentina, Honorable Academia Mundial de Educación, directora general de OTIP, Organización de Educadores para la Transformación e Investigación Pedagógica en Argentina, y fundadora de la Asociación Civil Enseñando con el Corazón, La Rioja, Argentina. Con ustedes, la doctora María Alicia González. Muchísimas gracias, Alicia. No le digo bienvenida porque estuvo los 3 días. No. Bueno, buenas tardes a todos. No hacía falta leer tanto porque todos recorremos un camino y bueno, nos vamos encontrando los docentes, vamos intercambiando, reflexionando, mirando. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Puede ser, Walter? ¿Estoy lista para hacerlo? No sé si, ¿sí? Ah, listo. Lo puedo manejar yo, ¿no? Ah, listo, porque tendría que comenzar. No, bueno, vamos por el título, pero no anticipé que no voy a. Si te parece que es un poco más práctico, lo llevo yo, ¿sí? Por el manejo que hago, ¿sí? Pues. Y sí, lo único que. Bueno, ahí estamos. Yo lo voy manejando. Gracias. ¿Y se ve bien? ¿Me pueden decir, por favor? Bueno, el tema mío, durante el transcurso de todo este congreso, hemos estado retándonos y desafiándonos todos los docentes y haciéndonos y reflexionando sobre el cambio que necesitamos imprimirle de una vez por todas a nuestras prácticas, lo que ocurre en la escuela, ¿no? Hay algunos autores que han sido ya hace unos años muy, muy duros con esto, hasta se plantearon, ¿existe la escuela? ¿O la escuela ya no existe? ¿O para qué la escuela? Porque, bueno, los cambios que han venido sucediendo en la sociedad, ¿está bien el sonido? ¿Sale bien? Yo no tengo posibilidad de verlo, solamente estoy con la pantalla. Bueno, sí, gracias. Sí. Díganme cualquier cosa porque estoy con la pantalla del PowerPoint. Entonces, de esto vengo a hablar un poquito de cómo se vino desarticulando y desacomodando este rito educativo
a lo largo del tiempo, y no me estoy circunscribiendo a lo que es tiempo de pandemia, contextos complicados, complejos, inclusive de encierro. Yo lo miro un poquito más allá y digo, cómo ha venido desarticulándose este rito que se lleva dentro de las instituciones educativas, en un sistema educativo, si lo queremos mirar holísticamente, o dentro de las instituciones. Y digo la sociedad del cansancio, porque si ustedes miran acá abajo, disculpen mi voz, pero hoy estoy hablando una maravilla, imagínense lo que fue los otros días. Mi gran guía en todo esto, ya hace como unos 3 años, soy profunda admiradora del filósofo Byung-Chul Han, que es un filósofo nacido en Seúl, pero residente en Berlín, Alemania. Y él es el que propone desde su filosofía esta sociedad que estamos transitando como la sociedad del cansancio, que antes algunos le llamaron, Bauman hablaba de la modernidad líquida, bueno, fuimos hablando, Esther, mi gran maestra, Esther Díaz, hablaba de la posmodernidad, fueron como dándose nuevos nombres a lo que realmente nos está pasando, estos nuevos procesos que vamos viviendo en la sociedad. Acá tenemos algunas imágenes que me gusta dejárselas, espero que las estén viendo bien. Si me ayudan, chicos, me van diciendo que se vea bien. Bueno, como para ir mostrando a qué apunta él cuando dice y habla de una sociedad del cansancio. Fíjense, acá traigo una palabrita en inglés, no lo conseguí en castellano, disculpen, pero quiere decir como una sociedad, miren en sí la imagen, ¿no? Como una sociedad quemada, como deshilachada, ¿no? Que así viene el devenir que vamos transitando, nos está llevando a esto. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, profesora Alicia, pero ¿y esto cómo encajamos con la educación? Bueno, la partida de todo esto que hice la breve introducción es esto que me dejó otra gran maestra en el doctorado, Violeta Guyot. ¿Qué dice ella? La situación histórica de la práctica docente, lo que acontece en el mundo, la sociedad y la cultura en tiempos y lugar que cada uno le toca vivir, constituye la condición de posibilidad más fuerte para la práctica docente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me estoy planteando formar, ¿qué quiere decir? Con contenidos, estrategias y todo lo que hace al ciclo de la enseñanza y el aprendizaje, totalmente alejados de una realidad que como seres planetarios, en las palabras de Edgar Morin, como seres de esta sociedad, nos separan, entonces estaríamos planteándonos meras utopías o cuestiones que no tienen que ver con la realidad que vivimos y que los estamos quizás con eso llevándolos y preparándolos para un mundo inexistente, dejándolos muchas veces sin posibilidad de futuro, simplemente porque no nos fijamos cuál es el contexto, qué es lo que nos rodea y qué es lo que estamos viviendo. De pronto decimos que pasamos de una sociedad disciplinaria, ¿no? Foucault nos hablaba un poco de esto, de este sujeto de la obediencia, de este sujeto del rendimiento, este sujeto oprimido por todo lo que la cadena de producción industrial, la sociedad le imprime y lo lleva a ser un sujeto explotado, a un sujeto que justamente toda la imposición que tiene esta sociedad disciplinaria en ese momento lo convirtió en un sujeto, a ellos lo llaman como un animal laborans, o sea, un animal del laburo, del trabajo, abandonando su propia individualidad y concentrándose en el funcionamiento,
en funcionar, en esto que yo puedo. Fíjense que cuando yo presenté la presentación principal, Byung-Chul Han, que ahí está sentadito en las calles de Alemania escribiendo, dice, el tú puedes incluso ejerce más coacción que el tú debes. Es como que nosotros siempre estamos dispuestos a poder, siempre tenemos que poder. Entonces, esa carrera que nos llevó la sociedad disciplinaria, hoy nos lleva y desemboca en esta vida diferente que él llama la sociedad del cansancio, con este tipo de características. Las características del sujeto de hoy es un sujeto multitasking. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener múltiples capacidades y habilidades. Ya no sirve aquella persona que se formaba nada más que para una sola profesión o un solo oficio, sino que tiene que ir reconvirtiéndose. La vida me plantea la globalización, me plantea que necesito ser multitasking porque el paso por mi vida me va a demandar múltiples capacidades y habilidades. Y él dice, esta parte, él considera que todo esto nos lleva a una parte de la vida salvaje. ¿Por qué? Porque produce un ser agotado, que es devorado por sí mismo, víctima y verdugo a la vez de esta explotación que vive. Por eso habla de un retroceso a la vida animal, porque tantos nos autoexigimos que llegamos a eso. Y él dice, ¿de dónde sale esta sociedad del cansancio? ¿Por qué? ¿Cuál es la figura que a él lo inspira para tirarnos esta gran onomatopeya de la sociedad del cansancio? Y bueno, él habla de Prometeo, el cansado, ¿sí? Que dice, es el hombre, Prometeo cansado es el hombre de la modernidad, ¿sí? Evidentemente, él es de la modernidad tardía, es un ser agotado, devorado, víctima y verdugo, como les decía recién, y su libertad es la autoexplotación. Pero, por supuesto, que esto ya no lo podemos seguir viviendo con los actuales límites que imponen la vida del siglo XXI. Hoy vivimos bajo la presión de una carrera de obstáculos, ¿sí? A ver, perdón. Una carrera de acá. Creo que me pasé. ¿Estamos? Como voy y vuelvo, les quiero ir mostrando lo que voy afirmando. Una carrera de obstáculos y el hombre tiene o vive sentimientos de inferioridad y de insuficiencia por este tipo de vida que es, digamos, impelido y es hasta obligado llevar. Entonces, este ser agotado, vamos a poner un poquito más, lo hemos visto acá, este ser agotado, este sujeto, estamos ahí, sí, estamos bien. Este sujeto, para las consideraciones de Hannah Arendt, ya no son útiles para descubrir la sociedad moderna tardía, la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, porque el nuevo sujeto no se abandona al trabajo. O sea, de la sociedad disciplinaria de Foucault pasa a este otro sujeto, que es el que tenemos actualmente. Este es el que vive y es al cual nosotros tenemos que proponerle nuestra educación. Estas consideraciones de la sociedad del rendimiento con un sujeto que no se abandona al trabajo. Es un ser que vive atomizado, es como desmembrado y es todo menos pasivo. El de la sociedad disciplinaria era el que recibía las órdenes y podía, siempre podía. Este otro está ya como, digamos, reflexionando y pensando que por qué tiene que vivir sujeto al trabajo, atomizado, pero a su vez él quiere ser un sujeto activo. Este sujeto activo, o sea,
cualquier característica de actividad lo lleva a su vez a ser hiperactivo, hiperneurótico y se autoexplota. Para mí es muy importante comentarles estas cosas porque por ahí es como que nosotros no encontramos la razón de ciertas actitudes que tenemos los seres humanos y hablamos mucho de la violencia simbólica, de la violencia verbal, de la violencia gestual. Entonces, fíjense cómo los voy llevando en este camino para ir entendiendo por qué vamos haciendo estos pasitos y vamos desembocando en esta autoexplotación, porque dice Byung-Chul Han que nosotros siempre podemos. Él dice, you can, I can, yo puedo, tú puedes. Es como que no podemos parar. Hiperactivo, hiperneurótico. Y esa sociedad del cansancio tiene ciertas características. Han nos dice que la vida en esta modernidad tardía, como la llama, es una vida sin creencias, condenada a la desolación, porque se vuelve efímera, es una vida como que se desdibuja y se nos diluye entre las manos. Y quizás no tenemos tiempo para sostener creencias y por eso muchas veces en la educación decimos, tenemos que volver a los valores. Estamos hoy trabajando desde la UNESCO mucho la cultura de la paz, la sostenibilidad, el cambio planetario, el cambio climático. Bueno, justamente por esto son emergentes que tenemos que atender porque estamos viviendo en una sociedad con este tipo de características, de una vida efímera, algo que se diluye como una pompita de jabón, una vida desnuda. ¿Por qué dice esto de la vida desnuda? ¿A qué se refiere? Cuando la vida queda desnuda, la vida se convierte en el principal problema, porque vivir en aislamiento, el sujeto solo puede preocuparse por sí mismo. Y acá sí podemos tocar, hacer un puentecito con lo que desde 2020 estuvimos viviendo y hoy intermitentemente, yo no me animo a hablar de pospandemia, aún no lo tomo así, pero es lo que estamos pasando, este aislamiento, esta vida hacia adentro que tuvimos que llevar, al sujeto le permitió como hacerse más individual y perder ese sentido colectivo, cooperativo de mirar al otro. Entonces, el aislamiento lo ha, digamos, profundizado a ese problema. Y el hombre, ¿qué es lo que se observa? Que se preocupa por sí mismo, mucho por sí mismo. Y él también dice, Han nos dice, que el sujeto de esta sociedad moderna tardía o sociedad del cansancio busca no rendirse. Han pone como ejemplo los médicos, estos grandes héroes de estos tiempos, de pandemia que hemos vivido y que seguimos todavía viviendo intermitentemente, como decía recién, los médicos que toman nootrópicos para rendir más, pero eso no nos salva de la necesidad de descansar. Cuando hablamos de agotamiento, porque dice agotamiento, es un hombre agotado, cansado, a solas, violento y hasta peligroso lo vuelve ese cansancio. Cuando hablamos de agotamiento, no estamos hablando solamente de un agotamiento físico, biológico, estamos hablando de un agotamiento del alma, que es tan fuerte que no queda fuerza para la vida en común, un cansancio íntimo, individual, que aún así lo hace más violento y peligroso, porque se ha agotado el alma, el espíritu, y ha llevado a que el cuerpo también se sienta de esa manera. En esta diapositiva les muestro cuando él habla de
nos habla de la sociedad del cansancio. Es una propuesta que nos hace para desacelerar esa vida activa. Eso es lo que él busca, volver un poco hacia lo interno, dejar de llevar toda esa vida tan hiperactiva que lo convierte en una persona hiperneurótica, porque ese cansancio fundamental también puede ser una facultad especial, una idea fundamental para que florezca el pensamiento filosófico y artístico. Parar, mirarnos, respetar lo que nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu siente, sea una propuesta verdadera para desacelerar, parar, mirarnos, reflexionar y saber que hay un otro al lado y que también nos necesita, tenemos que vivir con él, aprender de nuevo. Es como volver a revivir en una sociedad. Que esta sociedad del cansancio plantee este tipo de cosas, el renacer, el reabordar estas relaciones que poco a poco se fueron, digamos, debilitando y hasta, digamos, ensuciándose o poniéndose oscura, ¿sí? Ahora, Han piensa que la pandemia nos encontró y nos puso más agotados que lo usual. Para él, la pandemia nos influyó y nos puso también en este nuevo que les venía hablando, de volvernos al cansancio. La inactividad, y eso para él dice que el no hacer es algo innovador también, Él dice, no hacer es productivo, porque me lleva a poder reflexionar, a ser un ser un poco más espiritual. Pero también dice que el cansancio fundamental es una facultad especial, es otra cosa menos agotamiento en el que uno se sienta incapaz de hacer algo. Dejar que surge el espíritu es un cansancio despierto, es un cansancio de rejuvenecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que él, eso es lo que él nos plantea. Dejarnos sentir ese cansancio para desacelerar la vida activa y para permitirnos jugar con el no hacer para reencontrarnos y reencontrarme y reencontrarnos, que creo que es la gran deuda, reencontrarme y reencontrarnos, ¿no? Creo que soy clara. Primero ver dónde estoy yo parada, yo como sujeto social, qué pretendo de la educación para esta persona que está adelante mío o al lado mío o atrás mío, quién es y hacia dónde voy. Pero primero me debo reencontrar yo conmigo mismo y para poderme reencontrar con el otro. Y él nos dice que la pandemia ha venido a agudizar este cansancio, la depresión, la preocupación por la imagen también. De una manera u otra, todos nos sentimos muy fatigados, extenuados. Se trata de un cansancio que acompaña nuestra vida permanentemente. Durante la pandemia nos sentimos más agotados que de costumbre. Hasta el confinamiento nos fatigó. ¿Nos fatigó? ¿Nos seguirá fatigando? No es la ociosidad, sino el cansancio lo que impera en tiempos de pandemia. Eso es lo que él asegura. Él cree que el cansancio viene de antes, como les decía, y la clave para entenderlo es la autoexigencia que nosotros los seres humanos nos hemos autoimpuesto desde la sociedad disciplinaria hasta ahora. ¿Sí? Bien, pero ahora quiero llegar al meollo, a la pérdida de los rituales. Mi conferencia decía, su título dice, la desarticulación del ritual educativo. Bien, otro punto importante para Han es la pérdida de rituales que la presencialidad nos tenía habituados.
¿Qué son los rituales? Bueno, los rituales generan una comunidad sin comunicación, mientras lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad, dice él. Y es así, chicos, nos comunicamos muchas veces sin tener en cuenta, como les decía hace rato, reencontrarme y reencontrarnos, eso es una comunicación sin comunidad, es como que me comunico conmigo mismo muchas veces. Por eso él dice que esa pérdida de los rituales han generado una comunidad que no se comunica. Y miren que tenemos mucho para pensar con esto. Y que predomina una comunicación predomina una comunicación sin comunidad o una comunidad incomunicada. Todo un desafío enorme que muchas veces nos lleva a plantearnos tantas cosas, tantos detalles simples de la vida, ¿no? Que no, hasta hemos perdido el diálogo, digamos, amable, no nos damos cuenta que hemos perdido hasta la amabilidad de hablar con el otro, que hablamos con una dureza tal que el otro muchas veces se queda hasta descolocado porque no entiende si lo gestual y la palabra es un enojo o es simplemente, bueno, está en este momento no se encuentra bien y me habla de esta manera. De esto, a esa pérdida de esos rituales y de esas comunidades sin comunicación es a lo que Han nos habla. Y acá viene él con su mirada sobre la comunicación digital, que yo la retomo porque a mí me parece que la mirada que tenemos que tener con la tecnología es crítica. Tenemos que tener un posicionamiento crítico, no de aceptación liviana a que nos soluciona todo lo que nos pasa en educación, ¿no? Entonces él dice, la comunicación digital, ¿estoy bien? Sí, la comunicación, dice, el primero dice, la distancia social que hemos tomado en este último tiempo destruye lo social. Así como decíamos que es como que hablábamos solos y por ahí hasta un poquito violentos, ¿no? Él dice, la distancia social destruye. El otro se ha convertido en un potencial portador del virus con el que tengo que mantener la distancia, hablando ya de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la distancia destruyó ese vínculo y el otro se ha convertido, lo miramos como que puede ser un portador, tengo que tomar distancia y empezamos el ritual comienza a desarticularse, comienza a caerse como un heladito, ¿sí? Lo vamos viendo, espero que me vayan siguiendo. Y él dice, la comunicación digital, el principal blanco para él en las son las videoconferencias, y retomando su teoría del cansancio y como efecto del virus, plantea que la comunicación digital es otro factor que agota, ¿sí? Es una comunicación sin resonancia y durante estas conferencias, distintas conferencias, hemos hablado del cuadrito negro, de que está el otro, pero bueno, pero no llegamos, hay una distancia. Esa distancia pesa, esa distancia se siente, esa distancia opera, porque al fin y al cabo la educación necesita de esa interrelación y ese vínculo continuo, fraterno, cercano del uno con el otro, para producir conocimientos. Entonces, él dice, retomando ese concepto y como el efecto del virus, plantea que la comunicación es otro factor que agota. Es una comunicación sin resonancia, una comunicación que no nos da la felicidad, no nos miramos a los ojos. La pantalla nos aísla, resulta agotador que falte la mirada del otro. Y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, creo que desde el 2020 se convirtió en la pantalla, en nuestra herramienta obligatoria, pero también la pantalla nos venía trayendo todas estas cuestiones. Creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, ahí, si no me salte,
vemos algunas imágenes de chiquitos trabajando en pandemia, en las condiciones que se puede. Quería traerles ahí algunas imágenes para que vean de algunos lugares desfavorecidos, en las cuales a lo mejor no hay lugar para tomar la distancia que yo venía hablando, y también podemos ver este otro que ahí refleja realmente lo que les venía diciendo, la desestructuración o cómo se va diluyendo, cómo va cayendo ese rito que, educativo que está vinculado y basado en la relación con el otro, ¿sí? Bueno, y hablamos de la desarticulación del rito educativo en la sociedad del cansancio y específicamente de la mutación. Acá hubo una mutación del tiempo y el espacio y la regulación del currículum escolar. Hubo un giro violento de estos dos aspectos, como son el tiempo y el espacio, que reafirman a la escuela como el lugar de resguardo y cuidado ante cualquier emergencia sanitaria. Y les voy a leer un poquito acá un aporte de Tiaki Kuban, que dice: el aislamiento y distanciamiento imponen una nueva versión del tiempo y espacio que puede ser entendida en términos de suspensión y corrimiento de la gramática básica de la escolaridad, por la cual las escuelas tienen todo un rito de organización de tiempo y espacio, de calificación de alumnos, se le asignan las aulas, parcelan el conocimiento en materia, se asignan calificaciones como evidencia de que han aprendido, cuestión que ha permanecido inalterable al transcurrir del tiempo. Por otra parte, esta dislocación del tiempo y el espacio incide también en la organización de todo lo vinculado a la dinámica social y por ende a lo educativo. Miren esta imagen de una sola persona sola con su pantalla y comunicándose. Entonces, ahí miren cómo se desestructuran. Fíjense en estos otros niños, voy a poner las primeras también, perdón que los lleve así, pero les quería mostrar, estas son imágenes de una profesora de una escuela rural que yo le pedí por favor que quería mostrar, de acá de la zona de Chepes, cómo estructuran ellos el tiempo y el espacio. En estas figuras se los estoy mostrando, cómo toman la distancia. Fíjense, de alguna manera ustedes están viendo que lo que les estoy diciendo teóricamente, filosóficamente, de la mano de Chul Han, las imágenes lo reafirman. Entonces, esta dislocación del tiempo y del espacio incide en la organización de toda la dinámica y por ende lo educativo. Y esto lo tenemos que entender. No podemos seguir pensando la escuela de una manera diferente, porque estos ejes estructurantes hoy están puestos en la mira de nuestra reflexión, de nuestras investigaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras metodologías, del nuevo currículum que habrá que plantear, ¿sí? Entonces, decimos, de ahí que los diferentes fenómenos, actividades, hechos escolares, tienen relación directa y afecta el currículum, como el caso que nos ocupa, el giro abrupto del tiempo y el espacio. Si giró, si se mutó tan rápidamente esos dos ejes, bueno, tenemos que mirarlo al currículum, tenemos que mirar ese nuevo ordenamiento de los contenidos y todo lo que alrededor de ello está girando, ¿no? Para no nombrar todo el proceso. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con el tiempo escolar? ¿Qué es lo que nos pasa con este tiempo? Y bueno, establecer una idea conceptual sobre este tiempo institucional sería
que es un tiempo que refleja unos determinados supuestos psicopedagógicos, valores y formas de gestión de un tiempo a interiorizar y a aprender, dice Escolano y Benito, ¿no? Es un tiempo, digamos, reglado para ese justamente funcionamiento escolar. Y ese tiempo, ese empleo del tiempo en la institución educativa supone algo fundamental, un orden. Y el orden lo venimos mirando desde la didáctica magna, allá cuando comienza toda la historia de la pedagogía. Entonces, volvemos aún en la sociedad del cansancio, siglo XXI, a saber que el empleo del tiempo en una institución educativa viene de la mano de un orden, ¿sí? Y tomamos un poquito, no sé si estoy muy mal con el tiempo, perdonen, pero yo entré un poquito más tarde, así que bueno, sepan disculpar. Voy a hablar rápidamente sobre el espacio. ¿Qué es un espacio público? Y tomamos esta definición de Foucault, quien dice, hacer una historia de los espacios es hacer al mismo tiempo una historia de los poderes. Es decir, una historia se concibe el espacio como el resultado de una interacción de juegos de poder y saber. Ojo, el espacio público. Hay una interacción de poder y saber en el que los sujetos se emplazan y se interrelacionan y se conocen como la gubernamentalidad, ¿sí? Es por ello que no habría un espacio público, sino que este sería una forma espacial tomada por unas relaciones de poder que quieren dar el lugar apropiado a ciertas interacciones humanas. O sea, los espacios no son alegremente configurados, sí, este es el espacio escuela. No, señores, hay relaciones de poder y de saber que también establecen la gubernamentalidad de ese espacio y de ese lugar, en este caso sería de las instituciones educativas. El espacio escolar no es neutro, ya que se encuentra atravesado por perspectivas y valores diferentes. Es el resultado de una construcción social y se relaciona con las condiciones materiales e intelectuales que suscriben. Los inmuebles escolares también son edificaciones, con las sensibilidades cognitivas y las conductas prácticas de quienes comparten esos lugares. De allí la gran importancia de reservar, de guardar y no deshacerse del patrimonio cultural que tiene cada una de las instituciones, creando sus propios museos, sus propias bibliotecas. Todo eso son espacios cargados de vida humana, de cognición, que nos llegan a hacer saber que el espacio ese no es neutro y que todas esas perspectivas que lo atraviesan son las que lo configuran. El espacio, fíjense actualmente, repercutirá sobre el desarrollo de las relaciones interpersonales en las trayectorias escolares continuas y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, seguirá siendo transformado por las representaciones que se hagan de él como escenario. O sea, ese espacio permanentemente tiene una dinámica de adaptación y esto tiene que ser contemplado porque tiene tanta influencia, tanto como he configurado el tiempo, como he configurado el espacio, como a ambos los considero en mi proceso de enseñanza, a mis alumnos, porque estas relaciones son las que desembocan también y configuran las trayectorias escolares, tanto de nuestros niños como de nuestros jóvenes y, por qué no, también adultos que estudian. Bueno, para ir finalizando, voy a tomar algunas palabras de Michael Serres que dice, la verdad es que todo está por hacerse, todo está por inventarse, todo está
por hacerse, por inventarse, pero lo estamos haciendo, lo estamos inventando, nos estamos retando y desafiando a hacerlo. Adaptación al cambio en cuanto debemos hacer adaptaciones a eso, a esos cambios, a esa desestructuración y a ese giro violento que se produjo en el tiempo y en el espacio en las instituciones educativas. Entonces tenemos que hacerle las adaptaciones. Captar el supuesto indivisible de objetividad y subjetividad que conforma la realidad educativa. No podemos dejar de mirar al otro como un sujeto que vive, que está y que nos necesita. No tan solo la objetividad y la frialdad de un contenido escolar, que a lo largo del chat, en lo que moderaba estas otras mañanas, me acuerdo de una docente que escribió, pero bueno, si nosotros hacemos lo que ustedes dicen, nos retan porque no llevamos los contenidos curriculares que nos piden. Bueno, acá está, chicos. Captar esa subjetividad que necesitamos tenerla en cuenta para conformar esta nueva realidad de la sociedad del cansancio que estamos viviendo. Captar ese supuesto indivisible, dice, de objetividad y subjetividad, como una relación simbiótica que no puede dejarse de lado. Esto es importante y lo decimos desde cualquier teoría. Saber que hay un otro y que ese otro nos necesita y que nosotros tenemos que llegar a él porque le vamos a ayudar a construir su futuro. Le damos las armas para construirlo, lo guiamos, lo tutoreamos, lo seguimos. Tantos ejemplos que se dieron maravillosos durante este congreso, de tanto trabajo en colaboración y en red, en donde esta imagen que yo hace rato les mostraba de una docente sola con su pantalla y su clase, bueno, esto tiene que convertirse en un trabajo en red, ¿no es cierto?, en un trabajo colaborativo, en un trabajo en grupo, que nos aporte, cada uno tiene su potencial, nos tenemos que reconocer los docentes, unos a otros. Quizás venimos de una cultura en la cual éramos muy individualistas y de pronto los paradigmas se convirtieron en paradigmas de trabajo en colaboración. Bueno, esto lo tenemos que vivir y tenemos que, así como mostraban tantos grupos de trabajo en donde están trabajando en colaboración con investigaciones o con el trabajo que sea, porque también aproximarse a la investigación es todo un ejercicio, hay que formar a la gente para investigar, cualquiera sea la metodología, pero hay que irlo llevando de la mano al docente lentamente para adentrarlo a estos procesos. Entonces también esa es otra deuda que tenemos, de acompañarlos para que puedan ser lentamente personas que reflexionen sobre su propia práctica y que puedan luego producir los cambios, de lo cual estoy seguro que se pueden hacer, pero también soy muy consciente de que hay que acompañar y que hay que tutorear y que hay que guiar a ese docente para que pueda cumplir dentro del gran cúmulo de tareas que tienen esos procesos de cambio a través de mirarse. Yo no voy a hablar de investigación en este momento, sino de mirarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que les decía hace rato? Me paro, me miro hacia adentro y miro hacia al otro que está y veo, arranco de nuevo a ver qué construyo. Pero primero tengo que saber cómo estoy yo en esta sociedad que hoy por hoy nos ha puesto en muchos aprietos, en una complejidad tremenda, en una incertidumbre y hasta nos ha llevado a aislar, a vivir mucho en soledad, que ha desencadenado los otros procesos que les comenté. Para finalizar, quiero decirles que hoy la comunidad mundial, erosionada por el miedo, tiene la oportunidad de reparar sus contornos con un simple acto de repetir algo que el ser humano fraguó desde sus orígenes, alrededor de esa especie de hoguera que es la escuela.
sea virtual, sea desarticulada, como sea, se vuelve a reunir día a día niños y jóvenes para preservar, aún en condiciones difíciles y en una sociedad signada por el miedo y el cansancio, que la escuela vuelva a ser uno de los ejes de nuestro mundo, en palabras de García Barrios 2021, haciendo un alegato y un llamado a reconocer que la escuela es esa hoguera que mantiene, sea cualquiera su modalidad de trabajo, que mantiene, perdón, estas difíciles condiciones de vida, pero que es uno de los ejes que aún sigue, un pilar que sigue, digamos, sosteniendo a nuestro mundo. Les doy las gracias por haberme escuchado. Ahí tienen mi correo electrónico por lo que necesiten. Espero haberles compartido algo que les dejara algún tipo de enseñanza, pero a mí me parecía muy importante saber qué sujeto es el que hoy vive en la sociedad para saber qué es lo que debo ofrecerle como educación. Si yo no respeto ese contexto con el cual comencé, y si no lo conozco, esta situación histórica de la práctica docente, lo que acontece en el mundo, la sociedad y la cultura en tiempos y lugar que cada uno le toca vivir, constituye la condición de posibilidad más fuerte para la práctica docente. Buenas tardes, espero haberles dejado un pequeño capital y que esto sirva para replantearse y para reflexionar y cada día dar una mejor práctica para a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias.